Buenas tardes. Es un honor compartir con ustedes este tema en Cardiolatina, que es terapia de resincronización cardíaca. ¿Hay diferencias en la respuesta de mujeres y hombres? Vamos primero a abarcar algunas generalidades de la resincronización cardíaca. Como todos sabemos, los tres síndromes que indican esta terapia son la disfunción contráctil, que la verificamos por ecocardiografía, la insuficiencia cardíaca, que la establecemos por semiología, y la disincronía intraventricular, que la establecemos con un patrón de bloqueo de rama izquierda. Como sabemos, la rama izquierda y la derecha son las ramificaciones del alveolis, y cuando tenemos bloqueo de la rama izquierda, lo que vamos a tener, como se observa en esta animación de la teoría vectorial del electrocardiograma, en la cual se activan ambos ventrículos a través de estos tres vectores. Sin embargo, cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda, aquí lo que va a ocurrir es que la activación del miocardio, sobre todo del lado izquierdo, va a tardar más tiempo a raíz de la más lenta conducción del impulso a través del músculo y no de la respectiva rama. Como se ve en este mapa de activación electromagnético, el código verde y amarillo de colores indica que se están prácticamente activando ventrículo derecho e izquierdo en forma simultánea. Esto de manera esquemática. En cambio, cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda, lo que vamos a tener es una activación del ventrículo derecho a través de su respectiva rama, pero como se ve en el código de colores, vamos a tener la última zona de activación a la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y esto, como digo, ocurre por la presencia del bloqueo de la rama izquierda. En esta animación lo que se ve es una activación simultánea de los diferentes segmentos del miocardio, mientras que aquí, a la derecha, lo que vemos es una activación de primero algunos segmentos y luego otros, lo cual va a generar una disfunción contráctil que ya de base tiene el paciente debido a su miocardiopatía dilatada. Entonces, bueno, al final, bloqueo rama izquierda quiere decir disincronía. Vamos a ver que cuando se hicieron los estudios en la década pasada, que más o menos un tercio, aquí están los números respectivos en cada uno de estos estudios, no tiene respuesta a la resincronización. Entonces, empezamos a analizar que la duración del QRS es relevante, que por cierto, como se ve en la diapositiva, a mayor duración, peor pronóstico, y también la morfología. Fíjense que los estudios previos incluían pacientes con una duración mayor de 120. Sin embargo, lo que se ha ido viendo, y lo vamos a ver en un momento, es que con 150 milisegundos es como se obtiene el mejor resultado. Y esto se obtuvo, por ejemplo, en este estudio que analizó también parámetros ecocardiográficos. Y como decía, el patrón típico de bloqueo de rama izquierda, que se define como la muesca en la onda R, la ausencia de Q y la presencia de una R embrionaria en las derivaciones precordiales con transición tardía, también se ha estipulado que es uno de los elementos que determina una buena respuesta a la resincronización. Fíjense, por ejemplo, aquí en este patrón electrocardiográfico típico de bloqueo de rama izquierda, cómo en efecto al final la pared lateral es la que se activa, el azul nos indica el mayor retardo, pero en este otro electrocardiograma en donde también se ve una especie de patrón de bloqueo de rama izquierda, pero fíjense que aquí sí hay Q y no tiene la muesca. Vean cómo aquí no hay ninguna disincronía y el color verde-amarillo nos indica que hay una activación prácticamente simultánea de todos los segmentos del miocardio, lo cual se corresponde con una activación normal. Este es el tercer ejemplo en el cual el patrón no se parece en nada a un bloqueo de rama izquierda y aquí sí hay disincronía. Este último es el llamado trastorno inespecífico de conducción intraventricular, en el cual existen algunos de ellos, de estos pacientes de disincronía, pero el patrón, como digo, no tiene, en este caso vean cómo se observa más bien parecido a un bloqueo de rama derecha y aquí a un bloqueo de rama izquierda, es decir, no mantiene el criterio estricto que veíamos al comienzo con la muesca y demás. Entonces, finalmente, luego de todos estos elementos que acabo de mostrar, lo que se ha estipulado entonces es que la mejor respuesta la da la duración de 150 milisegundos y el patrón típico de bloqueo de rama izquierda. Cuando tenemos una duración entre 120 y 150, la indicación es clase 1, pero el nivel de evidencia es B. Y cuando tenemos un patrón
con más de 150, pero que no es exactamente bloqueo de rama izquierda, la indicación es 2A. Entonces, esta filtrado de indicaciones podemos quizás elegir mejor los candidatos que se van a beneficiar más de esta terapia. Las guías norteamericanas, igual, de la misma forma, establecen el patrón típico de bloqueo de rama izquierda con una duración de 150 milisegundos y cuando la duración es de 120 a 150 o cuando es un patrón no típico, lo tenemos como indicación entonces clase 2A. Al final, ¿de qué se trata? Se trata de estimular dos frentes de activación, uno desde el ventrículo izquierdo y otro del ventrículo derecho en forma simultánea, es decir, revertir la disincronía. Ahora sí, ¿qué pasa con las mujeres y la resincronización? Bueno, ya en estos estudios que hemos venido comentando, se vio que el sexo femenino, la morfología típica de bloqueo de rama izquierda y la etiología no isquémica son elementos que establecen una mejor respuesta. Entonces, efectivamente, las guías establecen estos criterios: a mayor ancho el QRS y el sexo femenino, mejor respuesta, y así luego vamos descendiendo en la posibilidad de una menor respuesta. Fíjense también con lo que respecta a la propia insuficiencia cardíaca. Así como aquí vemos que no hay mayor diferencia entre hombres y mujeres cuando la fracción de eyección está preservada, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida sí se ve claramente una diferencia muy notable, en especial en las mujeres que tienen clase funcional 2, en donde es una evolución mucho más favorable. Por otro lado, estas líneas, el grosor de estas líneas está indicando que en los hombres probablemente tengan mayor incidencia de fibrosis y apoptosis y cambios celulares que en las mujeres, que llega más tarde, y eso hablaría de que la mujer entonces, al tener menos fibrosis y apoptosis, puede tener una mejor respuesta contráctil a la resincronización. Si tenemos mucha fibrosis, no va a haber buena respuesta. Y por supuesto, tenemos en general en insuficiencia cardíaca más frecuencia de hipertensión arterial, más frecuencia de etiología no isquémica en mujeres, una mejor respuesta de los beta bloqueantes en las mujeres, un mayor beneficio del desfibrilador automático implantable y, por supuesto, una mejor respuesta a la terapia de resincronización, un poco basados en lo que acabo de mencionar. Las mujeres tienen más etiologías no isquémicas, que son las que responden más a la resincronización. Y está el factor anatómico, en el cual, como tenemos que canalizar un vaso venoso y lograr colocar un electrodo en la pared lateral del ventrículo izquierdo, bueno, aunque sí es conocida la diferencia en los lechos arteriales, se sabe que los lechos arteriales de las mujeres son más finos y con mayores complicaciones cuando se hace revascularización quirúrgica o percutánea, así también los lechos venosos en mujeres puede haber diferencias. Aquí tenemos dos mujeres, esta paciente con cardiopatía isquémica y esta con una etiología no isquémica, y bueno, se nota claramente la facilidad con la que se va a poder colocar un electrodo aquí o con la que se va a poder colocar un electrodo aquí. Sin embargo, como dije, no se ha analizado con cuidado el componente anatómico que puede favorecer un poco más a las mujeres. ¿Y qué dicen los ensayos que se han hecho con desfibrilador en combinación a resincronizador? Claramente, por ejemplo, en este ensayo, que es el MADE-CRT, hay una clara respuesta favorable a la mujer, cosa que no sucede en los hombres, cuando se utiliza la resincronización. Así que, y cuando se usa solamente desfibrilador, pues vemos que la respuesta no es tan óptima. Entonces, aquí creo que es un dato bien importante en el cual se destaca esa respuesta favorable de esta terapia en las mujeres. Y lo mismo en este otro ensayo en el que aquí la insuficiencia cardíaca no era tan severa, igual obtenemos en estos diferentes puntos finales respuestas claramente diferentes cuando comparamos hombres con mujeres. En ese mismo ensayo, las curvas azules, si comparamos las mujeres contra los hombres, igual vemos siempre un beneficio mayor cuando analizamos así en esta forma los datos. Y bueno, en este otro estudio en el que se usa solamente desfibrilador, claramente también se ve un mejor pronóstico de las mujeres con respecto a los hombres. Cuando se ve un metaanálisis de todos estos estudios que hemos mostrado, pues hay una diferencia clara, algunas veces limítrofe, pero haciendo el pool de los datos, vemos que las pacientes femeninas responden mejor a esta terapia. Ahora, en los ensayos con resincronizador, vemos efectivamente que si se analiza como grupo,
vamos a tener un patrón de respuesta muy distinto a cuando se analiza de respuesta, digamos, de la probabilidad de respuesta. Cuando se analizan mujeres, en donde se ve una mucho mejor probabilidad que cuando se analiza hombres. Y lo mismo en este ejemplo en el cual tenemos desfibrilador con resincronizador combinados, una mucho mejor respuesta en mujeres cuando tienen bloqueo típico de rama izquierda en comparación a grupos en los cuales estén hombres o patrones de bloqueo no típico. Ahora bien, la mejoría obviamente sucede a expensas de los volúmenes intracardíacos y de la fracción de eyección. Entonces, esto nos dice que de entre desfibrilador y resincronizador, el resincronizador es el que más nos aporta el beneficio de lo que estamos analizando. Y en esta serie grande de pacientes que se analizan a partir de, por ejemplo, Medicare, entonces vemos claramente también beneficios muy notables cuando utilizamos la resincronización en mujeres en comparación a los hombres, en donde las curvas no son muy distintas. Y en esta última tabla, igual, a partir de una base de datos enorme, vemos cómo diferentes parámetros que medimos tienen un impacto mucho mayor en mujeres que en hombres. Así que hay bastantes datos que soportan el efecto favorable de estas dos terapias, en especial la resincronización en el sexo femenino. En conclusión, en base a lo mostrado, podemos decir que la resincronización claramente es distinta en la mujer, produce mucho mejor beneficio y que puede estar asociado más bien a la presencia de miocardiopatía dilatada no isquémica, principalmente. Recordemos que en el registro de Dinamarca el desfibrilador no tuvo ninguna utilidad en el grupo de personas con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico. Entonces, la pregunta a si colocamos ambos dispositivos a todos, en realidad, pues lo que queda es esperar un poco los datos que nos van a llegar poco a poco en el futuro con respecto a la estratificación de los pacientes, en especial con el uso de resonancia magnética y estratificación genética. Con esto creo que vamos a poder discernir mejor a qué pacientes, aparte de su resincronización, que estamos viendo que en la mujer es mucho más beneficioso, le vamos a agregar la terapia desfibrilador. Al final creo que va a terminar siendo una terapia en donde casi todos los pacientes con cardiopatía isquémica van a tener que recibir ambas y muy pocos de los pacientes con etiología no isquémica de su miocardiopatía dilatada. Les agradezco mucho su atención. Realmente ha sido un placer compartir en forma virtual con este grupo magnífico que es el grupo de Cardio Latina.